Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Parapsicología Hoy. Vamos a hablar de un tema que me tiene súper contenta, súper atrapada y es sobre un podcast que se llama The Telepathy Tapes. Este podcast salió hace unos meses, creo que a finales del año pasado, y lo tenía en mi lista de cosas por ver, cosas por revisar. Y bueno, pues finalmente llegué y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Pero ¿de qué se trata y por qué ha causado tanto revuelo Telepathy Tapes? Bueno, primero que todo, es un podcast, un trabajo de la doctora Diane Powell y este podcast fue producido por esta persona, Kai Dickens, que al enterarse del trabajo de Powell, ahí cuando ustedes lo vean, lo escuchen, van a pues entender como todos los detalles de cómo llegó a darse. Kay se sintió muy interesada en este trabajo de la doctora Diane Powell y por lo tanto decidieron hacer este podcast para comunicar y darle difusión a los resultados que ella estaba teniendo. Es un trabajo que está desafiando los límites de la neurociencia y generando enormes debates sobre las capacidades de la mente humana. Pero primero, vamos a hablar un poquito de quién es la doctora Diane Powell. Eh, bueno, ella no es una investigadora cualquiera. Ella es una neuropsiquiatra formada en la Universidad de Johns Hopkins, una de las instituciones médicas más prestigiosas del mundo. Ha sido profesora clínica en la Facultad de Medicina de Harvard y ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la conciencia humana. Lo interesante de Powell es que combina ese riguroso trasfondo científico con una mente abierta hacia los fenómenos que la ciencia convencional suele descartar, como la telepatía y otras capacidades mentales de la mente humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre cuando uno habla de telepatía o habla de percepción extrasensorial, usualmente las personas que están en las áreas académicas convencionales, que persiguen ese paradigma materialista, de una vez lo critican a uno y les dicen que eso nada que ver y que esos trabajos no pueden ser. Esta doctora Powell publicó un libro que se llama The ESP Enigma, The Scientific Case for Psychic Phenomena, que también causó revuelo en el mundo académico por su intento de abordar estos temas desde un enfoque o un marco científico, que en fin es lo que todos estamos buscando, porque si bien que yo soy apasionada de los temas, me gusta ir a investigar, etcétera, etcétera, la idea y el enfoque principal es abordar esto y buscar una explicación desde la ciencia. Lo que pasa es que no tenemos todas las respuestas desde la ciencia todavía. Pero bueno, tanto así llegó a ser la crítica que inclusive la Medical Board, este es como el Colegio de Médicos de Estados Unidos, por decirlo así, le quitó la licencia a la doctora cuando presentó este libro sin siquiera leer las investigaciones. Posteriormente, le devolvieron la licencia al ver que estaba trabajando con algo relevante y si bien no ha sido 100% aceptado, o sea, todavía recibe muchas críticas, es impresionante el trabajo y sobre todo el rigor científico con que ella busca, porque quizás para ustedes y para mí ver el experimento, ver, ver los videos que pueden accesar ahí en la página de ellos de cómo se está llevando a cabo esto puede ser suficiente para decir, aquí hay algo, o sea, aquí definitivamente está pasando algo, pero para el escéptico siempre va a haber va a haber una razón por la que esto, o sea, que siempre va a haber una crítica que puedan hacer a la metodología para traerse abajo todos estos fenómenos de la mente que, pues, que no han sido aceptados. Entonces, bueno, ahora salieron Telepathy Tapes, llevando estas investigaciones a un nuevo nivel, documentando lo que ella considera evidencia convincente de la comunicación telepática. Y esto, lo más interesante es que estos experimentos se empezaron a llevar a cabo por testimonios de personas, madres, padres de familia, docentes, que trabajan con niños con niveles de autismo bastante
elevados en los cuales estos niños son no verbales, no se comunican verbalmente. eh, y como dicen, donde muchos dijeron es que ahí no hay nadie, o sea, su hijo no está ahí, a través de toda esta investigación y esa conexión telepática que llegaron a tener estos niños, ya sea con sus padres o con sus maestras, etcétera, se demostró que sí. Inclusive son cosas tan asombrosas que, bueno, no les voy a hacer como muchos spoilers para que vayan a escuchar este podcast. Sin embargo, para mí me dejan claro y me trae muchos, es una evidencia bastante convincente de algo que también ya yo sabía, ya yo he creído, porque las experiencias telepáticas, por supuesto no en este nivel, pero en un nivel más pequeño es algo que me ha pasado, por ejemplo, con mi mamá desde pequeñita. Ahora yo también tengo una neurodivergencia, no a ese nivel de estos niños, pero hasta qué punto este tipo de neurodivergencias y de trastornos del espectro, pues más bien traen una evolución a nivel mental. Pues no sabemos, porque estos niños, si bien son no verbales, algunos a la hora de comentar, de pasar esta información, porque ellos typean en iPads, etcétera, dicen que es más cómodo comunicarse mentalmente a comunicarse verbalmente. Entonces, como les digo, es un podcast atrapante, muy bonito y le abre a uno los ojos, de verdad, trae una nueva visión de lo que son todos estos fenómenos que podríamos llamarles extrasensoriales y que aparentemente no son tan raros como uno podía pensar. Entonces, en cuanto al proyecto propiamente de Telepathy Tapes, son unas grabaciones que documentan los experimentos de telepatía realizados bajo condiciones controladas. Este enfoque más comentado a la doctora ha sido el trabajo con personas con autismo no verbal, como les decía antes, y savants, estos son personas con un síndrome que curiosamente sí es reconocido, que es el Savant Syndrome o síndrome del sabio, que es cuando hay personas con habilidades excepcionales en ciertas áreas a pesar de que tienen discapacidades en otras. Y por ejemplo, un niño tal vez dentro del espectro que no se comunica, pero puede tocar todas las sinfonías de Beethoven sin que nadie le haya enseñado a tocar el piano. O sea, esto sí es un síndrome ya formalmente definido, pero nadie sabe cómo ocurre. Entonces, este niño está obteniendo información para tocar el piano, que no se sabe de dónde lo obtuvo ni cómo, pero ok, sí es que tiene el síndrome este, pero ¿cómo sucede? Y si cambiamos la página, decimos la percepción extrasensorial, sí, es que está obteniendo información de alguien más de una forma extraña, nadie sabe cómo. Ah, no, la percepción extrasensorial es una tontera. Entonces, ¿en qué quedamos? Aceptamos unos y negamos otros simplemente porque están dentro de la parapsicología o todo esto que queremos opacar y llamar pseudociencia. Pero bueno, eso es para otro video, todo ese complot de la parapsicología que quieren quitarle mérito a lo que en realidad se hace, que es buscar una explicación científica rigurosa, buscar estudios controlados que vayan a tener relevancia a nivel científico. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos todos. Entonces, la doctora postula que algunas personas con autismo severo, que no pueden comunicarse verbalmente, podrían tener capacidades telepáticas aumentadas, casi como si la naturaleza compensara la falta de comunicación verbal con canales alternativos. En uno de sus experimentos más impactantes, Powell trabaja con una joven con autismo que aparentemente puede leer números y palabras de la mente de su cuidadora, incluso cuando ambas están separadas físicamente y no hay posibilidad de señales visuales. Las grabaciones muestran a los participantes en habitaciones separadas, a veces incluso en edificios distintos, y aún así se produce una aparente transferencia de información que desafía las explicaciones convencionales. También había una mamá que contaba que a veces su hijo, ella no sabe si él está leyéndola a ella o viceversa, que es casi como si fuera una conciencia colectiva entre ellos dos más que una transmisión de información. Entonces son conceptos súper interesantes eh, y que inicialmente estas familias, por supuesto que pensaban, si ellos mencionaban esto y era como
ridículo. O sea, la gente decía, ay, están locos. O las maestras, cuando se daban cuenta de eso, si empezaban a tener una comunicación no verbal, una comunicación telepática con sus estudiantes, hubo una que lo mencionó a los papás y la despidieron, que cómo se le ocurría, cuando sí había una conexión. Y bueno, como les digo, no les voy a hacer muchos spoilers, pero sí quiero generar esa espinita para que vayan a escucharlo, porque de verdad, está muy bonito. Y lo que distingue este trabajo de Powell de muchos otros en este campo es la metodología tan rigurosa. Ella implementa controles estrictos para prevenir cualquier posibilidad, ya sea de fraude o de información por canales convencionales. ¿Por qué? Porque está bien, hay que ser escéptico, hay que fijarse en todos los detalles, que no estén señalando a los niños, que no estén pasando la información de otras formas, que no haya fraude del todo. Eh, entonces, bueno, ella se asegura de que no haya contacto visual entre los participantes, usar generadores de números aleatorios para seleccionar los estímulos, graban las sesiones desde múltiples ángulos, cuentan con observadores independientes y se da un análisis estadístico de los resultados para descartar esas coincidencias por el azar. Y también ella ha invitado a escépticos a presenciar los experimentos y a sugerir controles adicionales, lo que añade credibilidad a su trabajo. Eso también, varios investigadores muy reconocidos formaron parte de estos, ya sea de estos estudios con ella, y inclusive en el diseño o control de algunos de estos experimentos. Entonces, por supuesto que todo este tema generó una gran controversia, una enorme polarización en la comunidad científica y en redes sociales. Por un lado, hay escépticos como el psicólogo Ray Hyman que argumentan que incluso con controles estrictos existen posibilidades de fugas de información involuntarias o efectos de lectura en frío. Ustedes me van a decir cuando vean los experimentos si esos son fugas de información involuntarias o lectura en frío. Pero bueno, está bien. Eh, Tiene derecho a su opinión al respecto. Otros señalan que la aparente telepatía podría explicarse por la hipersensibilidad de expresiones faciales o señales subliminales que ni siquiera los experimentadores son conscientes de estar emitiendo. Bueno, y también podría ser, probémoslo a ver. Sin embargo, pues este trabajo tiene muchísimos defensores, puesto que destacan que los protocolos experimentales que ella está siguiendo han sido tan rigurosos que descarta la mayoría de esas explicaciones alternativas. Y ustedes lo van a ver cuando revisen, cuando escuchen tanto el podcast como se pueden meter a la página y ver algunos de los videos de los experimentos para que vean cómo fueron realizados. Además, algunos neurocientíficos están comenzando a considerar que podía haber mecanismos neuronales aún no comprendidos que permitirían cierto tipo de comunicación no verbal entre cerebros. El debate se ha intensificado desde que varios clips de Telepathy Tapes se volvieron virales en plataformas de TikTok, Twitter y llevando esa investigación a la cultura popular. Si los resultados de Powell fueran validados por estudios independientes, las implicaciones serían revolucionarias. Por un lado, transformarían nuestra comprensión del cerebro humano y de la conciencia. Tendríamos que reconsiderar, eso sí, los métodos, los límites de la mente y la posibilidad de que existan capacidades cognitivas que actualmente consideramos imposibles. Bueno, en mi caso no las considero imposibles. Están ahí, han estado desde hace mucho. Lo que pasa es que los que las experimentamos o las hemos experimentado a lo largo de la vida no hablamos de ellas por miedo al que dirán. Pero muchas personas se me acercan y ahora que estos temas se pueden discutir más abiertamente, son cosas que la mayoría hemos experimentado de una u otra forma. Sé que este nivel y estos experimentos y este nivel de comunicación de estos niños es superior a lo que muchos podamos haber vivido, pero no deja de ser el mismo tipo de fenómeno, por decirlo así. Y en el ámbito social, podría cambiar radicalmente nuestra percepción a ciertas condiciones, como el autismo no verbal, eh, pasando de verlas puramente como limitantes a reconocer que puedan venir acompañadas de capacidades únicas y valiosas.
Por supuesto, habrá nuevas implicaciones y nuevas posibilidades terapéuticas y educativas para personas con dificultades en la comunicación convencional. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre Telepathy Tapes? Yo creo que es un momento fascinante en la historia de la ciencia. El trabajo de Powell nos recuerda que a pesar de nuestros avances tecnológicos, todavía hay aspectos fundamentales de la mente humana que no comprendemos. Independientemente si estos resultados llegan a ser genuinamente telepáticos o si eventualmente encontramos explicaciones convencionales, el mérito de la doctora Powell es el haber abordado todo esto con rigor científico, el haberse animado a exponer su trabajo, inclusive, si, vean lo que le pasó con la licencia médica en aquel momento que sacó el libro. O sea, se la quitaron sin leer las investigaciones, porque está loca, ¿cómo va a estar hablando de percepción extrasensorial? Afortunadamente, posterior a esos, le devolvieron la licencia, pero eso me recuerda a varios anécdotas de personas que atacaban y criticaban a psicólogos o a ciertos científicos que publicaban de estas cosas digamos, hace algunos años, y decían, es que ni siquiera vamos a leer ese artículo porque el pensar, con solo ver el título, eso es ridículo. O sea, ni lo voy a leer, ese está mal. Y los que están mal son los que están cerrados a la posibilidad de que todas estas cosas existan, de que nuestra mente tenga esas capacidades, de que esa percepción extrasensorial y estas nuevas formas de comunicación o inclusive una conciencia compartida, qué sé yo, que todo esto pueda darse y lo que pasa es que aún no lo comprendemos. Entonces, trabajo científico riguroso como el de esta doctora y también el gran trabajo que hizo Kay Dickens a la hora de animarse a producir todo este podcast, esta difusión de Telepathy Tapes, pues es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, se los dejo acá. En la descripción queda el enlace, pero igual con ese nombre en todo lado les va a salir. Y la página se llama igual para que lo busquen. Yo todavía no lo he terminado, de hecho voy como por el episodio 7, 8 por ahí, y dije, no, tengo que volver a hacer un programa de parapsicología hoy, que hace días no publicaba, para hablar de esto y que ustedes puedan comenzar a escucharlo y sacan sus propias conclusiones. A mí, la verdad, como les digo, me ha encantado, no he terminado de escucharlo, pero los resultados de ella muestran lo que es la realidad para muchas personas y a menor escala de lo que algunos hemos experimentado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio de Parapsicología Hoy y espero que les guste The Telepathy Tapes. Chaito, nos vemos en la próxima.